Muy buenos días, hermanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro tiempo devocional de este día 16 de octubre del año 2022. El día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar reflexionando sobre el libro de Génesis, el capítulo 35, los versículos 16 al 29. Así que si ustedes tienen por ahí sus Biblias y quieren acompañarnos, les invitamos por favor para que abran su Biblia en esta sección y que podamos reflexionar, pensar un poco en el contenido que tenemos para el día de hoy. Gracias por estar ahora, tenemos un día muy bonito, soleado, y pues vamos a aprovecharlo también en las actividades que tengamos dentro de nuestra iglesia. Bien, les invito entonces para que comencemos nuestro tiempo y vamos a empezar pues con una pregunta que no sé si ustedes se la habrán hecho alguna ocasión, y es esta: ¿qué debemos hacer cuando nosotros sentimos que las cosas no marchan como deberían marchar dentro de nuestro desarrollo, dentro de nuestra vida espiritual? A veces nuestra vida como cristianos pues pasa por momentos difíciles, por diferentes razones, no vamos a entrar en detalle allí, pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando nosotros sentimos que entramos en un bache? Bueno, hay un autor, un gran hombre en una ocasión dijo que cuando nos damos cuenta que las cosas salen mal, que las cosas no van bien, pues lo que tenemos que hacer es volver a los rudimentos. Los rudimentos son aquellas cosas que son básicas, ¿verdad? Aquellas cosas que son elementales y que en ocasiones nosotros, por ser las cosas tan elementales, las hacemos a un lado y nos olvidamos de ellas y empezamos a complicar la situación. Pues bien, este pensamiento va por ese camino, ¿no? Cuando las cosas no salen bien, pues hay que volver a los rudimentos para que empecemos nuevamente a funcionar como deberíamos hacerlo. ¿Por qué hago esta pregunta y por qué llevo a este pensamiento? Bueno, la verdad es que lo hacemos porque en el texto que vamos a estudiar el día de hoy, en Génesis 35, 16 al 29, nos encontramos con ese elemento. Si ustedes recuerdan, nosotros nos encontramos en el libro de Génesis en el punto cuando Jacob regresa a la tierra prometida. Había estado mucho tiempo con su suegro, Labán, y había estado trabajando para él. Finalmente decide que tenía que regresar a la tierra y en el camino varias cosas suceden. Bueno, entre las cosas que sucedieron en este periodo, tenemos el hecho de que el regreso de Jacob a la tierra prometida, pues le ocasionaría algunas situaciones difíciles, quizás no problemas, pero sí complicaciones. La primera de ellas era que se iba a tener que confrontar con el hermano al cual él había engañado, ¿sí? A Jacob, a Esaú. También nos encontramos que él tenía que verse nuevamente con su padre, a quien también había engañado, como vimos en días anteriores, ¿no? Él tenía que regresar y confrontar estas situaciones. Obviamente la problemática fue creciendo porque al regresar a la tierra prometida, su esposa da a luz y en el parto ella muere. Esto va a ocasionar obviamente un dolor muy particular en él. Además de esto, vamos a observar también que en el hecho de regresar, al regresar a la tierra prometida, su hijo mayor le va a provocar uno de los insultos más grandes
al cometer incesto con una de sus esposas. Algunas personas ven esto muy mal y sí lo era, ¿verdad? Eh, ¿Cómo explicar una acción de este tipo? Pues por lo que observamos en la cultura de aquel entonces, esa era la manera de decir, aquí yo como hijo voy a tomar el lugar ya de mi padre. Y aparentemente Rubén en ese momento, ¿verdad? Pensaba que él podría ya llegar a tomar el lugar de su padre porque Rubén era el hijo mayor. Como que las cosas empiezan a voltearse para Jacob. Además de esto, Jacob va a experimentar, como dijimos anteriormente, el contacto, el reencuentro con su padre y con su hermano, pero además va a tener que experimentar la muerte de su padre. Así que cuando vemos la historia de Jacob en este tiempo de regreso, pues podríamos decir que las cosas no iban muy bien para él. La pregunta que viene a la mente entonces es qué podría hacer Jacob en momentos como estos. En los momentos cuando las cosas no vienen bien o no van saliendo bien, volvemos a la idea principal, ¿verdad? Cuando las cosas no salen bien o cuando las cosas salen mal, hay que volver a los rudimentos, hay que volver a los principios. En la historia de Jacob, nosotros vamos a encontrarnos con algunas cosas que son interesantes en este tiempo. Y la primera de ellas es observar cómo Jacob lo primero que hizo al regresar a la tierra fue volver a enfocar su mirada en el Dios de sus padres. Volver a enfocar su fe, su confianza en ese Dios que les había traído hasta Canaán, a ese Dios que les había prometido toda esa tierra y que los había sostenido durante mucho tiempo, aún en Egipto, y que ahora les daba la oportunidad de empezar a crecer. La muestra, el volverse a este Dios, Jacob lo hizo en primer lugar a través del abandono de la idolatría. Como ustedes pueden observar, Jacob a lo largo de la historia, vamos observando que él empezó a dejar de lado todo tipo de idolatría. Lo que hizo fue decir ya basta con la idolatría. Recuerdan que cuando salió, su esposa llevaba los ídolos de su padre, ¿verdad? Y por eso tuvo un problema. Ahora Jacob dice, hay que quitar todo esto. Ya no queremos vivir más en la idolatría. Hay que quitar esto de en medio. Y entonces una de las cosas que Jacob hizo fue precisamente eso. Quitar la idolatría para mostrar su dependencia, su confianza en Dios. La segunda cosa que observamos es que Jacob empezó a enfocarse efectivamente en quién es Dios y en la relación que él debería de tener con él. Esto lo podemos observar cuando muere su esposa. Dice precisamente en los versículos 10, perdón, en el versículo número eh, ahí donde estoy, la muerte de Raquel, dice, 16, dice, después partieron de Betel, ya había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Dice el versículo 18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Es curioso que haya este dato aquí en el versículo 18. Raquel le llamó al hijo el hijo de su tristeza, porque obviamente cuando nacía Benjamín, ella
estaba por morir y de hecho murió, ¿verdad? Entonces, antes de morir, Raquel dijo, le vamos a llamar Benoni para que todos recuerden que es el hijo de mi tristeza. Obviamente ella estaba pensando que todo se acababa ya y que ella ya no iba a tener ningún futuro. Sin embargo, cuando el niño nace, Jacob no siguió esta instrucción. Jacob llamó al niño Benjamín. Es interesante que el nombre Benjamín tiene bueno, lo han interpretado de varias maneras. En la Biblia de Reina Valera aparece un dato en donde dice que Benjamín significa el hijo de la mano derecha. Probablemente sea así, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué el hijo de mi mano derecha? Porque es el hijo de la destreza, el hijo del poder, el hijo de la protección. Eh, entonces, cuando Benjamín nace, Jacob piensa que todavía hay futuro, piensa que Dios tiene todavía cosas buenas para él. Así que eso es lo primero que vemos en el cambio de Jacob. Hay otros autores que dicen que el nombre de Benjamín es una unión de dos palabras, el nombre Ben, que significa hijo, y Yamin, que viene de años o de días. Así que sería el hijo de mis días o el hijo de mi vejez, como pensando en que Dios estaba cumpliendo ya su promesa para Jacob. De ambas maneras, lo interesante que observamos es que Jacob no se enfocó en las circunstancias del nacimiento de Benjamín como la muerte de su esposa, sino que se enfocó en el futuro que Dios tenía para él. Se enfocó en la historia que Dios estaba creando a través de él. También observamos otro detalle interesante en este pasaje, y es que precisamente a la muerte de Raquel, cuando la sepulta en el camino a Belén, levanta un pilar. Un pilar es un monolito, ¿verdad? Que tenía varios significados en aquel entonces. Si observamos la historia de Jacob, él vemos que levantó varios pilares a lo largo del tiempo. El primero de ellos fue en Betel, cuando Dios se le apareció y le confirmó que lo iba a bendecir. Entonces, Jacob levantó un altar a Dios allí en Betel. También en el capítulo 31 encontramos otro altar que Jacob levanta, y lo hace con el sentido de que Dios es el que vigila. En el 35:14 también encontramos otro altar en donde nos indica que Dios habla. Lo curioso que observamos es que siempre que Jacob levantaba un altar, lo hacía con el propósito de dejar testimonio de ese Dios con el que él había tenido contacto. Así que no nos sorprendería que en este momento, en este altar que levantó para recordar a Raquel, Jacob haya puesto también parte de su fe, como diciendo, miren, hasta acá Dios ha estado con nosotros y nos ha venido bendiciendo. Mi esposa se ha ido, pero en este altar recordamos que Dios ha estado presente. Entonces, a Jacob lo que hacía es dejar evidencia de que él confiaba en Dios y que Dios estaba trabajando en su vida. Así que observamos interesante estos dos elementos, ¿no? En primer lugar, Jacob eh, decide enfocarse en Dios llamándole a su hijo Benjamín, el hijo de la fortaleza que Dios me da. También levanta un altar para decir, bueno, Dios está con nosotros y nos está bendiciendo.
Otra cosa más que hizo Jacob al regresar aparece en el versículo 27 y me llamó mucho la atención el texto. Dice, después vino Jacob a Isaac, su padre, en Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, y dice, donde habitaron Abraham e Isaac. ¿Sí? Y ahí nos da el dato de los años que vivió Isaac, que fueron 180 años. Lo curioso del asunto es que al llegar precisamente con su padre, Jacob tenía muchas cosas que arreglar con él, ¿verdad? Tenía que arreglar el asunto del engaño, tenía que humillarse delante de su padre y aún delante de su hermano Esaú. Jacob tuvo que volver nuevamente a confiar en Dios, de que Dios estaba con él. Así que vamos observando, hermanos, que hay cosas básicas que Jacob tuvo que hacer y era volver a la fe original, dejando los ídolos, dejando evidencia de quién es Dios, arreglando asuntos pendientes. Así que esto fue muy interesante en la vida de Jacob en estos momentos cuando regresa a la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido, ¿verdad? Y que pues las cosas no le habían salido muy bien porque tuvo problemas con su suegro, tuvo problemas con sus cuñados, ¿verdad? Y ahora regresa, pues sí, con muchos recursos, pero temeroso de qué es lo que iba a pasar en el futuro. Así que la lección nos queda muy clara, ¿no? Si las cosas no van bien en nuestra vida, en nuestro desarrollo, hermanos, lo que tenemos que hacer es volver a lo básico. ¿Y qué es lo básico de nuestra vida y de nuestro desarrollo? Pues lo básico, hermanos, es nuestra dependencia en Dios. Cuando sientas que las cosas no están marchando bien, es tiempo de preguntarnos si no nos hemos olvidado de lo que es nuestro desarrollo personal, nuestra vida espiritual. Lo más básico en ella, lo que urge más, es que nosotros recordemos que debemos estar dependiendo de Dios. ¿Cómo lo hizo Jacob? Pues lo hizo de manera clara. Uno, abandonando todas aquellas cosas que no pertenecían a Dios. Todos sus ídolos los abandonó y dijo a partir de ese momento ya no más ídolos. En segundo lugar, lo hizo dejando evidencia de que él confiaba en Dios. Lo hizo cuando le cambió el nombre al hijo. No le puso Benoni, le puso Benjamín, el hijo de mi diestra, el hijo del poder, el poder que Dios me da, el hijo de mis días, de lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Sí? Y además de eso dejó evidencia poniendo esos pilares, diciendo, aquí hay testimonio. Dios ha estado conmigo, ha hecho esto y esto y esto, y estos pilares dan testimonio de lo que Dios hizo. Y en tercer lugar, lo que él hizo era arreglar las cosas que estaban pendientes. Quizá esto nos puede ayudar a nosotros de aquí en adelante cuando estamos nosotros pensando si las cosas van bien o no. Hay que preguntarnos dónde estamos fallando, ¿ver? Y ver qué cosas podemos arreglar. Si es un asunto de algo que me está perjudicando y me está apartando de Dios, como en el caso de Jacob la idolatría, hagámoslo a un lado, digamos hasta acá, ¿sí? Dejemos evidencia de nuestra confianza en Dios. Nosotros no podemos construir un altar grande, ¿verdad? Para que todos lo vean, pero sí podemos dejar evidencia, tal vez poniendo un dato en nuestra Biblia. Este día, el día de hoy, hubo un cambio en mí y Dios me enseñó que tengo que hacer esto, ¿verdad? Y lo pongo ahí en mi Biblia en una notita con fecha para que yo me esté acordando, ¿verdad? Y cuando abra mi Biblia me encuentro con ese dato. Puedo poner un papelito y lo meto en el día en que voy leyendo, ¿verdad? Cuando, en el pasaje donde voy leyendo, si estoy leyendo en Génesis lo pongo allá, si estoy leyendo en Salmos lo pongo allá y cada vez que lo abro me acuerdo de lo que
lo que debe ser mi confianza y dependencia en Dios. Y la tercera cosa, hermanos, es que si las cosas no están saliendo bien y algo estoy dejando pendiente, lo mejor que tengo que hacer es arreglar eso. ¿Sí? Quizá nos va a causar pena, temor. Me imagino a Jacob llegando con su papá, ¿verdad? Con la cabeza gacha. Papá, te engañé, perdóname, ¿verdad? O con Esaú, perdóname, hermano, ¿verdad? Y, y seguir adelante. Y precisamente eso es lo que vamos encontrando aquí en la escritura. Cuando las cosas van mal, hay que volver a lo básico. Y lo básico, hermanos, es que nosotros tengamos una vida que depende diariamente de Dios. Ahí les dejo estos pensamientos y espero que les sea de ayuda. Gracias por sus comentarios el día de hoy, por los hermanos que se conectaron y que nos siguieron a través de esta transmisión. Que el Señor les bendiga a todos y les guarde. No se olviden, estaremos pendientes el día de hoy, ¿verdad? Dentro de un rato a las 11 tenemos nuestro segundo servicio, así que ahí nos veremos en las clases de escuela dominical y también vayan pensando la posibilidad de participar en la cumbre global de la iglesia. Ya están las inscripciones y se pueden inscribir directamente a la salida del servicio en el domo. Ahí está la mesa a donde ustedes se pueden dirigir. Pues que Dios me les bendiga a todos, hermanos, y les guarde. Gracias por sus saludos. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.